Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, me presento, yo soy Rubén Sánchez y en este tutorial utilizaremos el software ANSYS Fluent para hacer una simulación de un sistema en la cual visualizaremos un flujo de aire que está atravesando un cilindro caliente, el cual nosotros podrá permitir visualizar el efecto de la convección natural y forzada. Entonces iniciamos. Lo primero que vamos a ver es nuestra área de trabajo en el ANSYS Fluent, que es esta zona, que es el Workbench. Y del lado izquierdo veremos todos los sistemas de análisis, los cuales nos van a permitir hacer los diferentes tipos de simulaciones, tales como flujo de fluidos, cuestión térmica, esfuerzos, etcétera, etcétera. En este caso, por el día de hoy, vamos a utilizar lo que es el Fluent, que es este. La única cosa que tenemos que hacer es darle clic y arrastraremos a la parte blanca y soltaremos. Una vez hagamos esto, nos va a aparecer este pequeño recuadro, el cual va a estar dividido en diferentes partes, que va a ser la geometría, el mallado, el setup, el solution y los resultados. En cada una de ellas vamos a hacer diferentes pasos para poder completar nuestra simulación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer va a ser la geometría y vamos a iniciar dándole doble clic o clic derecho aquí en Geometry. Entonces, iniciamos. Una vez haya abierto nuestra pestaña o una ventana nueva, esta va a ser nuestra zona de dibujo, el área cuadriculada. En la parte superior izquierda vamos a ver las diferentes herramientas que tenemos para dibujo, diseño, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar un tubo que nos va a permitir el flujo del aire. Bueno, va a ser nuestro medio, el cual va a tener una reducción en medio, ya que va a tener diferentes diámetros de ambos lados. Vamos a iniciar. En la esquina inferior izquierda tenemos esta herramienta que nos permite visualizar en alguno de los ejes que nosotros queramos. Entonces yo en este caso voy a ponerlo en X. Y en la parte inferior tenemos estos recuadros que nos permiten seleccionar, a regresar al modelo 3D para el sketch, visualizar el sketch. Entonces en este caso voy a elegir este que tiene como un lápiz, que me va a permitir hacer un nuevo dibujo. Voy a poner aquí y me voy a ir a la parte de sketch donde tengo mis figuras predeterminadas. Entonces voy a seleccionar la del círculo y simplemente me voy a ir aquí al sketch que ya tengo y voy a tratar de irme en el centro. Hay dos formas de saber que estoy en el centro. En la parte inferior veremos en el eje XY que tengo 0, 0. O bien visualizar que hay como una esfera, un rectángulo verde justo donde está el mouse y eso quiere decir que estamos en uno de los puntos de construcción. Entonces simplemente le voy a dar clic y voy a arrastrar hacia algún lugar, no importa dónde. Y aquí yo puedo colocar la distancia si lo quisiera hacer manual o bien puedo colocarla directamente con el teclado. Por ejemplo, aquí le pongo 50, enter y se generó ya mi círculo. El número que vemos ahí es el diámetro, solo que tengan eso en cuenta. Una vez terminamos, le voy a poner aquí en finalizar y me va a generar una superficie, la cual va a ser mi base para generar una parte en 3D. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es, en la pestaña de Design, me voy a ir a la parte que dice Pool y aquí voy a seleccionar esta cara. Una vez lo haya seleccionado, se va a poner de un color naranja. Y aquí simplemente lo único que voy a hacer es que una vez que esté seleccionado en naranja, voy a mover el mouse hacia algunas de los lados. De preferencia hacerlo de un solo lado, ya que si no, pues se va cortando. Y ya lo único que voy a hacer es que voy a poner la distancia aquí de 50 milímetros también. Y simplemente le doy clic en lo blanco. Y aquí ya se me generó mi primer sólido o mi primera parte que está en, como si va a ser mi dominio. Una vez haya hecho eso, voy a hacer lo mismo otra vez del Sketch Mode. Me voy a ir aquí a la parte de arriba donde dice diseño, Sketch Mode, y voy a tratar de poner mi plano en una vista en Z, por ejemplo. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a generar una pequeña línea de construcción, ya que la voy a usar como guía para hacer la siguiente parte. Entonces, aquí me voy a tratar de poner en el filo de este sólido, aquí a la mitad, y voy a hacer mi línea de construcción recta,
siguiendo el eje, y lo voy a poner de 50. Recuerden que si queremos hacerlo manual, o bien podemos ponerlo con el teclado. Y aquí otra vez finalizamos. ¿Por qué me sirve esta guía? Ya que aquí voy a construir en la punta de esta línea un nuevo círculo. Y simplemente voy a poner ahora aquí. Y este va a ser de 25 milímetros. Y finalizo. Y posterior voy a hacer lo mismo. Selecciono y arrastro. Otros 50 milímetros. Ya por último, lo único que voy a hacer es que voy a unir esta parte con esta parte. Y lo puedo hacer con la opción de Blend, que me genera uniones también. Y simplemente voy a ir a seleccionar este botón. Y aquí me va a decir que seleccione ya sea alguna cara, un eje o una curva. En este caso voy a elegir las caras. Y aquí quiero que se genere como que esa forma. Eh, y ya lo último que voy a hacer es que le voy a dar clic en completar. Y aquí ya se me completó mi sólido. Si se dan cuenta, en el árbol creo que nada más tengo un sólido. Bien. Ahora el siguiente paso es que voy a bloquear este sólido ya que voy a dibujar otro dentro de él. Y para hacerlo simplemente lo único que voy a hacer es que en el sólido, en el árbol que les mostré, le voy a dar clic derecho y le voy a poner donde dice lock. Eso me va a permitir bloquear este dibujo. ¿Para qué me sirve esto? Ya que si yo voy a hacer modificaciones donde algo esté tocando esta geometría o este sólido, no se fusione, ya que si yo no lo pongo, yo genero, por ejemplo, una instrucción que atraviese o pase o toque, se va a fusionar en un solo sólido. Entonces, esto es una buena forma de evitar eso. Y aquí lo último es que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo que hice en la pasada, poner un sketch aquí que esté más o menos a la mitad. Mm, lo voy a poner mejor en Y. Este, en Y. Y ya lo único que voy a hacer es que voy a generar un nuevo círculo que me voy a guiar en el centro. Y este lo voy a poner de 10 milímetros. Aquí ya nada más hay que verificar que la distancia entre el filo y el centro pues sean 30. Y finalizo. Ahora lo único que voy a hacer es que este sólido lo voy a extruir. Voy a seleccionarlo. Pero sin moverme voy a seleccionar esta opción que me dice Pull Both Sides, que eso me va a hacer que se genere en un midplane, plano medio. Y a este le voy a dar una distancia de 20 milímetros. Y una vez lo selecciono. Aquí yo tengo que desbloquearlo para hacer lo siguiente. No va a pasar nada una vez que los sólidos ya están completos, pues no se van a fusionar a menos que haga yo otro movimiento o modificación. Entonces, lo primero que voy a hacer, ya que lo que a nosotros nos interesa nada más es la parte del volumen que va a corresponder al fluido, en este caso el aire, no necesitamos realmente la parte del cilindro adentro, ya que no vamos a visualizar nada en ese sólido. Entonces, una de las opciones que podemos hacer es que yo me voy a la parte de Prepare, Enclosure, y voy a seleccionar Custom Shape. El Enclosure realmente es para dibujar geometrías que ya están diseñadas o ya están predeterminadas. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer análisis de, no sé, como un tipo túnel de viento, o que nada más realmente quiero visualizar algo así muy sencillo, pues aquí ya están las formas. Pero si tú quieres hacer una geometría un poco más compleja como esta, pues tenemos la opción de utilizar el Custom Shape, que es lo que te permite, pues tú haces tu geometría del tamaño o de la forma que tú quieras y pues ya luego utilizas esta opción. Lo primero que te va a pedir es que selecciones el cuerpo que va a estar dentro de o encerrado por el custom, y en este caso pues es el sólido dentro. Y luego posterior te va a decir selecciona la forma o el dominio o sólido que va a ser tu forma de enclosure. Entonces voy a seleccionar esto, se ha ponido un azul. Y ya por último lo único que voy a hacer es que le voy a dar en complete. Aquí se generó un nuevo sistema, un nuevo dominio que es enclosure, que es simplemente otro volumen. Entonces, por lo cual yo realmente estos dos ya no los necesito. Entonces los voy a eliminar. Los podría suprimir simplemente. Y como verán, una vez eliminado el sólido que está dentro, se quedó la forma.
ya que lo que realmente nos interesa en este caso pues es la pared. Entonces, ya por último, lo único que voy a hacer es que voy a cerrar esta ventana y me voy a ir al nuevo módulo. Y como verán en el apartado de Mesh, pues ahora me salen unas flechitas, que eso quiere decir que, que tengo que refrescar la información. Entonces, para hacerlo simplemente le voy a dar clic derecho y refresh. Y eso va a actualizar los datos del mallado para poder yo trabajar dentro. Ya por último, lo único que vamos a hacer es que le voy a dar clic derecho y editar. Y me va a abrir lo que es la pestaña o la ventana del mallado. Y una vez abierto, pues voy a visualizar rápidamente mi dominio. Y de la parte izquierda voy a ver un pequeño árbol que va a indicar, por ejemplo, la geometría, las diferentes geometrías. En este caso, pues nada más tengo una. Materiales, si es que yo le hubiera dado algún material desde el principio, que esto se lo vamos a cambiar más adelante. Y pues el mesh, que es el sistema para mallar. Aquí realmente los datos que nos van a importar son el tamaño del elemento, que es este, que él va a generar uno por default. Y en la parte de statistics que nos va a decir el número de nodos y el número de elementos. Entonces, voy a darle en Generate y pues él me va a generar una malla como él entienda el programa. Si yo quisiera utilizar esa malla, pues la puedo dejar. O bien si yo la quiero eh, modificar, pues modificaría este número. Por ejemplo, está 8, le puedo poner 5 a la menos 3 y voy a generar un nuevo malla. Como verán, pues aumenta un poquito el número de elementos. Aquí le puedo bajar a 4. 35.200 tenía, 39.000. Y yo puedo seguir haciendo esto hasta que llegue a una malla que me convenza, o a menos que estés haciendo un estudio de dependencia de malla, pues sí, tienes que hacer el estudio, ¿no? Entonces aquí yo llegué a ya un número que me parece razonable, solo recordando como nota que en las versiones estudiantiles pues estamos limitados en el número de elementos que podemos usar, que me parece son 512.000 elementos, pero pues bueno, no, en este caso no vamos a necesitar tantos por el momento. Ya por último, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a nombrar las condiciones y el dominio. Para empezar voy a seleccionar, en la parte de arriba tengo 4 opciones que me permiten seleccionar un vértice, un eje, una cara y un cuerpo. Entonces en este caso lo primero que voy a hacer es que voy a seleccionar cuerpo, me voy y selecciono el key y se va a poner de este verde. Esto me indica que está seleccionado y ahora le voy a dar clic derecho, me va a salir esta ventana y le voy a decir Create Name Selection, que esto me va a permitir nombrar este dominio. En este caso lo voy a nombrar, por ejemplo, como aire. Y le voy a poner un segundo nombre o un apellido que va a ser Fluid. Esto es importante ya que le va a ayudar al programa, el Fluent, a detectar y determinar qué tipo de dominio es este. Solo detecta dos por el momento, es sólido y fluido. Si es un gas, tiene que utilizar el de fluido. Entonces ya por último lo único que le voy a hacer es dar OK. Y pues me aparece una nueva pestaña que aquí dice que tengo el fluido. Ahora voy a seleccionar las caras. Por ejemplo, voy a seleccionar esta, esta y esta. Y este le voy a poner que es external wall, por ejemplo. Luego voy a seleccionar esta y este le puedo poner pues, simplemente inlet. Es una entrada. Y selecciono esta, la salida. Y ya por último tengo que seleccionar la parte central del dibujo. Para hacerlo lo único que tengo que hacer es irme al home. Y aquí hay una opción que dice Section Plane. Y voy a tratar de cortarlo de manera que me permita visualizar la geometría de adentro. Y aquí simplemente voy a seleccionar. Aquí teniendo en cuenta que me permite seleccionar la parte interna. Aquí está.
y pues nombre igual. Este le voy a poner internal wall, o le pueden poner hot object o hot wall, como ustedes gusten. Simplemente es para poder visualizar más fácil las condiciones. Ya por último, lo único que voy a hacer es que voy en Mesh y le voy a dar en la opción que dice Update. Eso me va a actualizar los datos y me va a salir un mensajito que quiere decir que fue exitoso. Ya lo único que voy a hacer es que voy a cerrar y voy a hacer lo mismo que pasó en el mallado. Le voy a dar refresh y en el setup se darán cuenta que ahora tiene como un signo de interrogación, pero que está de color azul. Eso quiere decir que se terminó. Y le voy a dar otra vez clic derecho y editar. Me abrirá esta ventana, que esto es realmente más para cuestión de hardware. Si yo quisiera utilizar más procesadores, más del GPU, etcétera, etcétera. En este caso, pues simplemente le voy a dar Start. Y me va a abrir lo que es la ventana o pestaña del Fluent. Aquí me van a empezar a salir mensajes, realmente no es nada importante, simplemente son como mensajes de actualizaciones y demás. Y aquí vamos a tener una pequeña previsualización del sistema, el cual vemos que a la condición, a la frontera que yo nombré como un inlet, una entrada, pues están esas flechitas, y esta que nombré como un outlet o salida, pues están saliendo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es en esta parte, que es como nuestro menú de inicio, donde vamos a poner como lo general, que va a ser el tipo de resolvedor, si el sistema va a ser en estado estable o transiente, y pues si vamos a tener el efecto de la gravedad. En este caso, voy a poner que va a ser en estado estable, y voy a poner que el efecto de la gravedad está en, en Y, por ejemplo. Lo puedo cambiar en Z o en X, donde ustedes quieran. En este caso simplemente lo voy a poner en Y. Y luego me voy a ir a la parte de Models, que es donde voy a poder habilitar las opciones que te van a permitir hacer los diferentes trabajos o simulaciones dentro del Fluent, que son multifases y tienen más de dos fases. Aquí es para activar la ecuación de energía, la cual vamos a activar, ya que vamos a tener condiciones de temperatura. Este es el modelo viscoso. Si vamos a tener radiación, transferencia, intercambiador de calor, de especies, solidificación y derretimiento, si vamos a tener cambio de fase y demás. En este caso ya activé lo que es la ecuación de energía y ahora voy a irme a la parte de materiales. Aquí realmente son los que les mencioné, realmente solo tenemos fluidos y sólidos. Por default siempre va a aparecer el aire y el aluminio, y aquí le voy a dar clic, por ejemplo, en el aire. Aquí en este caso, por ejemplo, me va a salir esta ventana, tengo el nombre, la fórmula química, el tipo de fluido o material y pues las propiedades que tiene. Usualmente solo por default sale lo que es densidad y viscosidad, pero como nosotros activamos la ecuación de energía, pues van a aparecer nuevas propiedades, que ese es el calor específico y la conductividad térmica. Son valores que tiene ya predeterminados. Si nosotros quisiéramos cambiar, pues simplemente lo tecleamos aquí, o si lo queremos poner en forma de algún sistema polinomial o de tabla, pues podemos cambiarlo aquí en estas opciones. Y por último, lo único que voy a hacer es que no le voy a cambiar nada, aquí simplemente lo voy a cerrar. Y aquí en Cellzone, donde es el fluido, si de cuenta detecto que es un fluido, pues me va a permitir hacer otras modificaciones. En este caso no voy a hacer nada. Y lo único que tengo que darme cuenta es el tipo de material. En este caso, pues solo tengo aire, entonces le voy a seleccionar que es aire. Si tuviera otro, pues le podría aquí cambiar. Y por último, las condiciones frontera. Aquí tenemos realmente las tres que nos van a interesar, que son las entradas, las salidas y las paredes. Podemos empezar por la entrada, que me va a indicar primera parte, que es momentum, el tipo de formulación de velocidad, si va a ser con dirección de la frontera, si va a ser en sus componentes, etcétera. Entonces, en este caso voy a poner primero la velocidad, le voy a poner una pequeña, punto 1. Este es el modelo de turbulencia, por lo pronto lo voy a dejar aquí. Y luego me va a aparecer otra pestaña habilitada, que es la de thermal. Aquí yo voy a indicar con qué temperatura está entrando en esta frontera, ¿no? Entonces lo voy a dejar que esté entrando a 300 Kelvin.
Ahora me voy a ir a la parte de outlet. Aquí simplemente voy a corroborar pues que está saliendo a la atmósfera, ¿no? Por eso tiene estas opciones. Recordando que el Fluent trabaja con Gauss Pressure, no con presión absoluta, entonces tener en cuenta eso. Y en Thermal pues también está diciendo que pues va a salir esta temperatura, pero en realidad el cálculo pues también lo está haciendo el software. Y ya por último, nos vamos a ir aquí a la parte de interna, ya que en externa realmente no vamos a hacer nada. Te van a salir diferentes opciones. Si tenemos algún tipo de pared que se está moviendo, por ejemplo, pues le podríamos poner el tipo de condición de estrés y la rugosidad, ¿no? En este caso, pues lo vamos a dejar así. Y nos vamos a ir a la siguiente pestaña, que es donde sí nos interesa el tipo de condición térmica, ¿no? Si va a haber un flujo de calor, temperatura, convección, radiación o mixto, ¿no? En este caso, por ejemplo, le voy a poner una condición de temperatura simplemente. Y aquí le voy a poner pues, que tiene 500 Kelvin. No le voy a poner el grosor en la pared ni pues, el generador. Y el material, si quisiera cambiar el tipo de material, se lo puedo cambiar. En este caso le voy a dejar por lo pronto el aluminio y le voy a dar apply. Y ya por último, lo único que voy a hacer es que voy a inicializar el sistema. Aquí se va a hacer una pequeña corrida de 10 iteraciones para ver si el sistema pues, va a funcionar correctamente. Este realmente nada más es un aviso, no es que haya salido algo mal, solo para tenerse en cuenta, ya que no se llegó a la tolerancia de convergencia, que es al 1-6. Y ya por último voy a ir a la parte de Run Calculation, que es donde nosotros vamos a indicar, al ser en estado estable, el número de iteraciones que se van a correr para hacer la simulación. Si fuera en estado transiente, pues serían otros datos, pero en este caso simplemente le voy a poner 150 iteraciones, ¿no? Y le voy a dar calcular. Aquí va a empezar a hacer el número de iteraciones, la continuidad, y va a salir la barra de carga que me está indicando el porcentaje que lleva de la simulación. Y en las gráficas vamos a ver los residuales, que es respecto al error con las iteraciones, ¿no? Aquí lo ideal es que estas líneas se vayan moviendo de manera uniforme y en específico nos tenemos que visualizar la que es de color negro, que dice la continuidad, ya que entre más baje o se mantenga estable, pues quiere decir que la simulación va corriendo bien. Y si empieza a subir o oscilar demasiado, puede indicarnos que nuestra simulación pues, puede fallar. Entonces, vamos a esperar a que termine de correr esta simulación. Una vez haya terminado, nos va a salir este mensajito que dice que la simulación terminó. Y como notamos, de las 150 iteraciones que yo le puse que quería, el sistema dijo, ok, en 77 llegó a la convergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa cuántas iteraciones le ponga de más, ya la respuesta no va a cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que llegó al estado estable del sistema. Entonces, esas son las dos opciones por la cual podemos terminar en estado estable, que nuestro sistema llegue a la convergencia o bien que haya terminado el número de iteraciones que nosotros le pusimos, ¿no? Entonces, ya por último, una de las cosas que podemos visualizar aquí dentro del setup, que también es parte del solution, son aquí en resultados. Por ejemplo, yo aquí puedo visualizar en reportes. Si tuviera aquí fases discretas, pues podría verlo, pero en este caso no tengo. Bueno, sí, pero no puse nada. Los flujos, fuerzas, áreas proyectadas, integrales de superficie, integrales de volumen. Por ejemplo, voy a visualizar los fluxes o los flujos. Y aquí yo voy a ver, por ejemplo, el balance de masa. Quiero ver si está resolviendo bien la ecuación de balance de masa. Eso quiere decir lo mismo que está entrando, debe estar saliendo. Entonces aquí voy a seleccionar, por ejemplo, los dos, el inlet y el outlet. Aquí el valor me lo está dando en kilogramos por segundo y le voy a dar compute, ¿no? Entonces me está diciendo que está entrando 5.98 kilogramos por segundo y están saliendo 5.9872. Y aquí pues es el error. Realmente es un error muy pequeño y esto puede indicarnos que pues la respuesta es muy robusta y si nosotros tuviéramos un error más grande y quisiéramos disminuirlo, pues sería cuestión de modificar a lo mejor la malla, perdón, o tendría que tener más número de iteraciones o algún otro caso, ¿no? Aquí también si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor, podríamos también verlo. Nos vamos a las integrales de superficie. Me voy a ir aquí a Area Waste Average y me voy a ir a las condiciones de pared. Y aquí voy a buscar lo que son Surface Heat Transfer Coefficient y lo voy a poner en la pared interna.
y pues me está indicando el coeficiente de transferencia de calor, que es 10, que es una respuesta confiable. Y ya por último, si yo quisiera visualizar a lo mejor el efecto de cómo se está viendo en un renderizado, voy a irme al postprocesamiento para eso, simplemente voy a cerrar aquí. Y voy a hacer lo mismo que he estado haciendo, refrescar en resultados. Una vez determinado, simplemente lo que voy a hacer es abrir. Y aquí pues tenemos el wireframe de mi sistema. Y aquí arriba tenemos todas las opciones que me van a permitir dibujar. Por ejemplo, locations quiere decir que si voy a dibujar un punto, una línea, un plano, un volumen, etc. Al siguiente tenemos vectores, contornos, streamlines, rastro de partículas o un renderizado en volumen. Por ejemplo, yo voy a poner un renderizado de volumen. Le doy clic, me va a decir el nombre. En este caso, pues le puedo dejar ese nombre. Dominios, si tuviera más dominios aquí me saldrían, en cuál quisiera ser el renderizado, o bien en todos. La variable, por ejemplo, aquí puedo poner yo la temperatura. El rango, pues es global, que es en todo el sistema. Y la resolución, para que sea más, tenga mejor calidad. Entonces, pues aquí vemos cómo el efecto de la velocidad, pues está haciendo aquí que el sistema se vea de esta forma. A lo mejor si yo quisiera verlo más transparente, por ejemplo, pues le puedo aplicar. Realmente es porque casi toda la temperatura está en esta zona, que es donde está siendo renderizado. O bien, si eso no me convence, puedo hacer yo un plano, por ejemplo. Un contorno. Y este contorno, por ejemplo, lo puedo poner... Primero voy a hacer en Locations un plano. Aquí el plano va a indicar el dominio, pues va a ser todo. El método en realidad es la posición. En este caso, por ejemplo, quiero visualizarlo de esta manera. Entonces voy a decir que esté en ZX y lo genero. Este simplemente es mi referencia, no necesito el plano. Ahora voy a ir a hacer un contorno. Aquí dominios es igual. Y location, voy a elegir el plano 1 que generé. Y pues aquí la temperatura. Y el número de contorno también es la resolución, le voy a dar 100. Y pues aquí tengo el efecto del sistema, ¿no? Si yo quisiera modificar, por ejemplo, aquí la leyenda, puedo irme dándole doble clic. El título, le voy a poner simplemente variable. Y la apariencia en lugar de científica, mejorada. Y le voy a poner aquí 2, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Ahora, si yo también quisiera visualizar, por ejemplo, vectores, me voy a ir aquí a la zona de vectores, selecciono vectores, en donde quiero, pues que estén en todo el sistema del fluido. Y aquí, pues voy. Aquí se están viendo cómo están utilizando los vectores. Así como la velocidad. También si quisiera alguna streamline, pues elegir la streamline. Este sí me pide dónde quiere que inicie, lo voy a poner que inicie desde el inlet. Y pues se ve de esta manera. Si quisiera aumentarlo, pues simplemente aquí le voy a poner el número de puntos, le voy a poner más. Y pues aquí se ve cómo se está viendo las líneas. Bien, parte de la simulación es que ustedes vean, visualicen el efecto si es convección libre, convección natural, así que ya es cuestión de ir modificando ciertos datos para poder visualizar todos los diferentes ejercicios o ejemplos, perdón. De mi parte sería todo y muchísimas gracias.